Imagina abandonar tu vida, tu estatus, desafiar a la iglesia y sociedad entera para adentrarte en la selva con sus pueblos. Esa es Laura Montoya. Una maestra colombiana que rompió paradigmas en el siglo XX. ¿Por qué esta santa tan crucial es a la vez tan desconocida? Quédate, porque hoy desvelaremos el asombroso legado de la mujer que lo dejó todo. Nos habíamos adentrado ya en la controvertida y enigmática figura de Laura Montoya, la maestra que desafió a todo un sistema para seguir una vocación que pocos entendían. Pero, ¿cómo se forjó esta mujer, esta mente libre y este espíritu indomable? Para comprender la magnitud de su ruptura con lo establecido, debemos viajar al origen, a la cuna misma de su ser, y desvelar los capítulos que escribieron la génesis de su inquebrantable vocación. Nuestra historia comienza el 26 de mayo de 1874, en Jericó, un pintoresco pueblo antioqueño en las montañas de Colombia, donde el verdor es tan denso que parece abrazar las casas con una piedad incesante. Allí, en el seno de una familia de arraigadas creencias católicas y de cierta alcurnia, nació Laura, hija de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui. Pero la idílica imagen familiar se resquebrajó prematuramente. Colombia era, en esa época, un país convulso, sumergido en guerras civiles recurrentes que desangraban el alma de la nación. Cuando Laura apenas contaba con 2 años, la tragedia golpeó la puerta de su hogar con la furia de un ciclón. Su padre, un médico comprometido con sus ideales liberales, fue asesinado en medio de uno de estos conflictos fratricidas. La pérdida fue un golpe devastador, no solo para el corazón de una madre joven y sus 3 pequeños hijos, sino también para su estabilidad económica y social. La familia Montoya Upegui, de un día para otro, se vio sumida en una pobreza que contrastaba brutalmente con su pasado. Este evento fundacional no fue un mero accidente en la vida de Laura, fue la primera gran lección, grabada a fuego en su espíritu sensible. La ausencia paterna, la vulnerabilidad de su madre, el desplazamiento forzado que los llevó de un lugar a otro, de Jericó a Amalfi, luego a Fredonia, más tarde a Medellín, la expusieron desde muy temprana edad a la cruda realidad del sufrimiento humano, a la fragilidad de la existencia y a la urgente necesidad de amparar al desvalido. En estos años de infancia errante, Laura no solo observó la adversidad, sino que la experimentó en carne propia. Fue testigo de la fortaleza silenciosa de su madre, Dolores, una mujer que, a pesar del dolor y la escasez, nunca claudicó en su fe ni en su empeño por sacar adelante a sus hijos. Pero fue la figura de su tía, María Josefa, la que se erigió como un faro fundamental en su desarrollo. Esta tía, de profunda religiosidad y una disciplina férrea, acogió a la pequeña Laura y, con mano firme pero amorosa, se encargó de su educación y formación espiritual, infundiéndole un sentido de responsabilidad y un fervor religioso que la acompañarían toda la vida. En medio de este torbellino de mudanzas y carencias, la sed de conocimiento de Laura era insaciable, casi una rebeldía silenciosa contra las limitaciones impuestas por la pobreza. Las oportunidades de educación formal para una niña de su condición eran escasas, casi inexistentes. Pero, como una planta que busca la luz entre las piedras, Laura encontró en su tía María Josefa la primera maestra. Fue ella quien le enseñó las primeras letras, quien le abrió las puertas del mundo a través de la lectura, un privilegio que muchas niñas de su época no poseían. Devoraba libros con avidez, alimentando no solo su intelecto, sino también su imaginación y su incipiente espiritualidad. La oración, inculcada desde la más tierna infancia, se convirtió para ella en un refugio, un diálogo íntimo con ese Dios que sentía tan cercano, tan real, capaz de transformar el dolor en esperanza. Los primeros atisbos de su fe profunda no eran un mero cumplimiento de preceptos, sino una relación personal, una búsqueda de sentido en medio del caos. Empezó a vislumbrar que la vida tenía un propósito más allá de la mera supervivencia, un propósito arraigado en el amor y el servicio. Conforme Laura crecía, también lo hacía su conciencia de las realidades sociales que la rodeaban. Colombia, a finales del siglo XIX, era una sociedad profundamente conservadora, estratificada y fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. El rol de la mujer estaba rígidamente definido: esposa, madre, guardiana del hogar.
La idea de una mujer con una carrera profesional, y mucho menos una que cuestionara las normas, era vista con recelo, si no con abierta desaprobación. Sin embargo, Laura, con su agudeza y sensibilidad, comenzó a percibir las fisuras en esta estructura aparentemente inamovible. Observaba la desigualdad, la ignorancia, la falta de oportunidades, y una inquietud nacía en su corazón: ¿cómo podría ella, una mujer joven y sin recursos, contribuir a aliviar tanto sufrimiento? La respuesta a esta pregunta, o al menos el primer paso, llegó de una manera que combinaba la necesidad práctica con su vocación incipiente. A los 16 años, motivada por la imperiosa necesidad de ayudar a su madre y hermanos, y con el apoyo de su tía María Josefa, Laura tomó una decisión crucial: se haría maestra. Era, en ese contexto, una de las pocas vías abiertas para que una mujer pudiera ganarse la vida con dignidad y, al mismo tiempo, ejercer una influencia positiva en la sociedad. Ingresó a la Escuela Normal de Señoritas de Medellín, un centro de formación docente que, para la época, representaba un avance significativo en la educación femenina. Pero el camino no fue fácil. Las estrecheces económicas la obligaron a estudiar con becas y a menudo a depender de la caridad, lo que, lejos de desanimarla, templó su carácter y agudizó su empatía hacia los más desfavorecidos. En la Normal, Laura no fue una estudiante más. Su inteligencia brillaba con luz propia, su dedicación era ejemplar y su capacidad de absorción de conocimientos, extraordinaria. Pero más allá de la excelencia académica, fue su enfoque humanista y su visión innovadora de la pedagogía lo que la distinguió. Ella no veía la educación como un mero proceso de transmisión de datos o de memorización de lecciones. Para ella, enseñar era tocar el alma, era formar personas integrales, libres, conscientes de su dignidad y de su potencial. Concebía al maestro como un acompañante, un guía, alguien que debía ir más allá del aula para comprender el contexto de sus alumnos, sus sueños, sus necesidades. Esta perspectiva, revolucionaria para su tiempo, ya delineaba la esencia de la mujer que sería: alguien que no se conformaba con las superficialidades, sino que buscaba la raíz, la verdad más profunda de cada ser humano. Una vez graduada, Laura Montoya comenzó su labor docente, ejerciendo en diversas escuelas rurales de Antioquia, Amalfi, Fredonia, La Ceja y finalmente Medellín. En cada uno de estos lugares, se enfrentó a realidades complejas: niños descalzos, con hambre de pan y de conocimiento, familias sumidas en el atraso y la ignorancia, comunidades aisladas con escasos recursos. Y en cada aula, Laura implementó sus métodos. No se limitaba a los textos escolares, utilizaba la naturaleza como aula, las historias como vehículo de valores, el juego como herramienta de aprendizaje. Se preocupaba genuinamente por el bienestar de sus alumnos, no solo por su progreso académico. Esta aproximación holística, que hoy reconocemos como fundamental, era entonces una excentricidad, una metodología que a menudo chocaba con la rigidez de las autoridades educativas y la expectativa de los padres de una enseñanza más tradicional y punitiva. Pero Laura, con su dulzura y su firme convicción, demostraba que el amor y el respeto eran los pilares de una verdadera educación. Mientras enseñaba, mientras tocaba las vidas de tantos niños y jóvenes, la fe de Laura no solo se mantenía, sino que se profundizaba. La oración se volvía más intensa, la lectura espiritual más voraz. Empezó a sentir un llamado interior, una inquietud que trascendía los límites de la vocación docente convencional. La pedagogía, para ella, era ya una forma de evangelización, pero sentía que Dios la llamaba a ir más lejos. La figura de los más abandonados, de los olvidados, comenzó a tomar contornos definidos en su mente. ¿Quiénes eran esos olvidados en su propia tierra? Los pobres, los enfermos, sí, pero de manera especial, los pueblos indígenas. Aquellas comunidades que vivían en las márgenes de la sociedad, muchas veces despreciadas, explotadas y consideradas incapaces de progreso o de fe, comenzaron a ocupar un lugar central en sus oraciones y en sus pensamientos. Este fue el germen de un conflicto interno que la acompañaría durante años.
Por un lado, sentía una profunda atracción por la vida contemplativa, por el recogimiento de un convento tradicional, por la cercanía a Dios a través de la clausura. Era la opción segura, la socialmente aceptada para una mujer con fervor religioso. Pero por otro lado, esa inquietud por los abandonados crecía imparable, una voz interior que la empujaba hacia la acción, hacia la presencia directa entre aquellos que nadie quería. Fue en este cruce de caminos donde Laura Montoya comenzó a cuestionar las normas establecidas, no con rebeldía externa, sino con la quietud de una convicción forjada en la oración y la reflexión. La iglesia de su época, si bien reconocía la labor misionera, la concebía principalmente como una tarea masculina, a menudo de clérigos o de órdenes religiosas europeas que viajaban a tierras lejanas. La idea de una mujer colombiana, por sí misma, sin el respaldo de una gran congregación establecida, adentrándose en la selva para vivir con los indígenas, era simplemente impensable, casi una locura. Los pueblos originarios, en la mentalidad de muchos, eran salvajes o infieles que debían ser civilizados y cristianizados desde la distancia, con métodos que a menudo implicaban la imposición cultural y el desarraigo. Pero Laura intuía algo diferente, algo radicalmente opuesto a esa visión hegemónica. Ella no quería ir a civilizar ni a imponer. Su corazón ardía con el deseo de ir a compartir, a vivir con, a amar a estas personas desde su propia realidad. Quería aprender de ellos, respetar su cultura, y desde ese profundo respeto, compartirles la fe, no como una doctrina impuesta, sino como una vivencia de amor. Esta visión era audaz, transgresora y profundamente evangélica. Ella no concebía la misión como una empresa de conquista, sino como un encuentro fraterno, donde el amor de Dios se manifestara en la cercanía, en el servicio, en la empatía. El dilema era profundo, seguir el camino trazado por la sociedad y la iglesia, un camino de respetabilidad y seguridad, o escuchar esa voz interior que la llamaba a un sendero incierto, solitario y lleno de desafíos. Laura sabía que su visión era poco convencional, que no encontraría apoyo fácilmente, que sería criticada, tal vez incluso condenada. Pero la convicción que crecía en su alma era más fuerte que cualquier temor. Comprendió que su vocación no era solo enseñar, no era solo rezar, sino encarnar el amor de Cristo entre los más vulnerables, entre aquellos a quienes la sociedad había relegado al olvido. Esta certeza, forjada en la adversidad de su infancia, en la dedicación de su labor docente y en la profundidad de su vida espiritual, sería el motor que impulsaría a Laura Montoya a dar el paso más radical de su vida. Ya no era solo una maestra, era una mujer con una misión, una visionaria que sentía el llamado del espíritu a traspasar fronteras, a romper moldes, a adentrarse en lo desconocido. Los orígenes de su inquebrantable vocación no solo explicaban quién era, sino que presagiaban la decisión monumental que la llevaría a la selva, a ese grito de la selva que la transformaría en una de las figuras más extraordinarias y desafiantes de la historia de Colombia y de la Iglesia. El telón se levantaba para el acto principal de una vida dedicada al amor sin límites. La vida de Laura Montoya, hasta ese momento, había sido un camino labrado por la fe, la inteligencia y una inusual determinación para su época. Había abrazado la docencia como un apostolado, transformando aulas en templos de conocimiento y virtud, sembrando en sus alumnas las semillas de un futuro más justo y consciente. Sin embargo, su espíritu inquieto y su profunda comunión con lo divino sentían que había un propósito aún mayor, una llamada que resonaba más allá de los muros de la escuela, más allá de las ciudades y los pueblos que conocía. No era solo un deseo de servir a Dios, era una vocación con un nombre y un rostro específico, el de los pueblos originarios, los indígenas de las vastas y misteriosas selvas de Colombia. Este fue el punto de inflexión, el momento sísmico en la vida de Laura, el grito de la selva. No un grito literal, sino una profunda interpelación del Espíritu Santo que se manifestó en su conciencia como una misión ineludible. Era el llamado a dejar todo lo conocido, lo seguro, lo socialmente aceptado, para adentrarse en territorios desconocidos, en culturas apenas comprendidas, donde la presencia de la Iglesia era, en el mejor de los casos, marginal, y en el peor, vista con recelo o francamente hostilidad.
La idea no era simplemente llevar la fe, sino vivirla con ellos, aprender de ellos, dignificarlos en su propia tierra y cosmovisión. Esta decisión, en el contexto de la Colombia de principios del siglo XX, no era solo radical, era una auténtica quimera, una osadía que rozaba, para muchos, la locura. Imaginen la escena, una mujer, culta, de buena familia, con una carrera respetable como maestra, decide abandonar todo para irse a vivir con los salvajes. La sociedad de la época, profundamente arraigada en estructuras coloniales y prejuicios eurocéntricos, veía a los indígenas como seres de una categoría inferior, objetos de caridad en el mejor de los casos, o simplemente estorbos para el progreso. La evangelización tradicional se concebía como una imposición de la cultura occidental, una civilización que anulara las tradiciones nativas. La idea de una mujer, sola o acompañada solo por otras mujeres, adentrándose en la selva para convivir, aprender y respetar las costumbres indígenas, era sencillamente incomprensible. Las reacciones no se hicieron esperar, y fueron predecibles en su vehemencia. Para su familia y amigos, la decisión de Laura fue una mezcla de incomprensión, dolor y vergüenza. ¿Cómo una mujer de su linaje y educación podía siquiera considerar semejante abandono de la decencia y las buenas costumbres? Se hablaba de un capricho extravagante, de una crisis espiritual mal encausada, quizás incluso de una afección mental. ¡Qué locura!, resonaba en los salones y tertulias. Pobre Laura, ha perdido la cabeza. Su elección era vista no solo como un despropósito personal, sino como una afrenta a su estatus social, una renuncia a todas las oportunidades que su formación le ofrecía. El temor por su seguridad física era legítimo, pero subyacía un miedo mucho más profundo, el miedo a lo desconocido, a la ruptura con las normas establecidas, a que una mujer desafiara de tal manera el orden patriarcal y clasista. Se le rogó, se le suplicó, se le amenazó con el ostracismo social, pero la convicción de Laura era inquebrantable. Pero si la sociedad se escandalizó, la jerarquía eclesiástica no se quedó atrás. La Iglesia, una institución poderosa y conservadora en la Colombia de aquel entonces, tenía sus propios modelos y protocolos para la labor misionera. Estos modelos estaban casi exclusivamente en manos de órdenes religiosas masculinas, a menudo con misioneros europeos, que llegaban con una estructura y una visión predefinida. La propuesta de Laura Montoya era disruptiva en múltiples niveles. Primero, era una mujer, y las mujeres, aunque valoradas en la vida religiosa contemplativa o en labores de enseñanza y caridad en entornos urbanos, no eran las protagonistas de la evangelización en tierras de misión. Segundo, no pertenecía a una orden religiosa tradicional ya establecida. Su visión era fundar una congregación propia, con un carisma absolutamente innovador, vivir con los indígenas, no solo para los indígenas. Para muchos obispos y superiores religiosos, esto era, en el mejor de los casos, una excentricidad, y en el peor, una peligrosa muestra de insubordinación o una falta de discernimiento espiritual. Las objeciones eran variadas y numerosas. Se cuestionaba su preparación teológica para una misión tan compleja. Se dudaba de su capacidad para organizar y liderar una obra tan vasta. Se ponía en tela de juicio la seguridad de un grupo de mujeres solas en la selva, expuestas a peligros físicos y morales. Pero, quizá lo más importante, se resistían a la idea misma de un modelo misionero que se apartara tanto del dogma de la civilización. La Iglesia, a menudo, había visto la evangelización como una transformación del indígena a los modos occidentales. Laura, en cambio, proponía un diálogo, una inculturación profunda, un respeto por la dignidad inherente de cada cultura. Cuando Laura expuso su visión, la respuesta fue a menudo de escepticismo, de retrasos burocráticos y, en ocasiones, de rotunda prohibición. Algunos obispos la consideraban una visionaria desquiciada, otros simplemente una mujer terca que no entendía la magnitud de su propia audacia. Un sacrilegio, podrían haber pensado algunos, al ver cómo una mujer pretendía desafiar siglos de tradición eclesiástica. No era solo su género, sino su método. ¿Vivir como ellos? ¿Aprender de sus lenguas y costumbres antes de enseñar la fe? ¿Compartir su mesa y su vivienda? Esto era subversivo,
ponía en riesgo la autoridad de la Iglesia y la pureza de la doctrina tal como ellos la entendían. La concepción del indígena como un salvaje que necesitaba ser redimido de su ignorancia y sus ritos paganos era la norma. Laura, al abogar por un respeto profundo y una evangelización desde dentro, desafiaba esta visión colonialista. Pero en el corazón de Laura Montoya ardía una convicción que ninguna objeción humana podía apagar. Para ella, el grito de la selva no era una idea romántica o una impulsiva aventura, era una directriz divina, tan clara y apremiante como cualquier mandamiento. Su fe no era ciega, sino profundamente reflexiva y anclada en una lectura radical del Evangelio. En cada indígena, ella veía a Cristo mismo, empobrecido, marginado, sufriente. Su teología no era la de la imposición, sino la de la encarnación, bajar, hacerse uno con el otro, para elevarlo. Esta era su valentía, no una audacia imprudente, sino una firmeza nacida de la certeza de que Dios la llamaba a ese camino. Su discernimiento fue un proceso arduo, lleno de oración, ayuno y dirección espiritual, aunque a menudo esta última no comprendía la magnitud de su visión. Ella misma relató sus batallas internas, sus dudas y temores, pero siempre prevalecía la voz interior que la empujaba hacia adelante. No era una mujer ajena al sufrimiento o a la incertidumbre, pero su resiliencia era sobrenatural. Cada puerta que se cerraba, cada crítica, cada desaprobación, solo reafirmaba en ella la sensación de que estaba en el camino correcto, el camino menos transitado, el que requería mayor sacrificio y desprendimiento. Para Laura, la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, no dependía de su raza, su cultura o su nivel de civilización. Los indígenas no eran meros objetos de evangelización, sino sujetos con una riqueza espiritual propia, con un alma sedienta de Dios, capaz de comprender el mensaje evangélico desde su propia experiencia y simbolismo. Esta visión era revolucionaria. Ella no quería convertir a los indígenas en europeos, sino en cristianos que siguieran siendo indígenas, enriqueciendo la Iglesia con su diversidad cultural. Esta profunda convicción fue lo que le dio la fuerza para enfrentar la marea de oposición. Así, contra viento y marea, contra la incredulidad de la sociedad y la resistencia de la jerarquía eclesiástica, Laura Montoya comenzó a sentar las bases de su proyecto. No esperó permisos que no llegaban, sino que actuó con una fe audaz, consciente de que a veces la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres cuando éstos no comprenden el llamado divino. Reunió a un pequeño grupo de mujeres, maestras como ella, que compartían su ideal y estaban dispuestas a sacrificarlo todo. Eran las primeras semillas de lo que sería la congregación de las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, conocidas popularmente como Madres Lauritas. El grito de la selva no fue solo un llamado a un lugar físico, sino a una forma de ser y de hacer, a una inculturación profunda, a un respeto radical por el otro. Fue la decisión de una mujer de desafiar el statu quo, no por rebeldía, sino por una obediencia superior. Fue el inicio de una aventura que cambiaría no solo la vida de Laura Montoya y de las mujeres que la siguieron, sino la forma en que la Iglesia se relacionaría con los pueblos originarios en Colombia y más allá. Su valentía no residía en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo, movida por una fe inquebrantable en que Dios la llevaría a buen puerto, incluso si ese puerto estaba en el corazón de la selva, entre aquellos que la sociedad había olvidado o despreciado. Esta decisión radical, este abandono de todo lo familiar, la puso en el umbral de una vida que superaría cualquier ficción. Fue el preámbulo de una existencia dedicada por completo a los más olvidados, a la construcción de puentes donde solo había abismos, a la siembra de la fe en un terreno virgen de prejuicios. Su convicción inquebrantable, forjada en la soledad de la oración y el enfrentamiento constante a la incomprensión, sería el motor que la impulsaría a adentrarse en la inmensidad verde, a confrontar no solo los peligros de la naturaleza, sino también las barreras culturales y espirituales, en una misión que la convertiría en una verdadera maestra, no solo de letras, sino de humanidad y de amor divino en el corazón de la Amazonía.
Y sería allí, en la selva, donde su decisión radical se materializaría en una vida de sacrificio, de servicio y de transformaciones profundas, sentando las bases de lo que hoy conocemos como un apostolado inculturado. La decisión había sido tomada, un juramento silencioso grabado en lo más profundo de su alma, y el grito de la selva ya no era una invitación lejana, sino un eco inminente, un destino. Laura Montoya, la maestra, la visionaria, había cortado los lazos con el mundo que la conocía para adentrarse en uno que apenas podía imaginar. El viaje hacia la Amazonía no era solo geográfico, era un salto cuántico hacia lo desconocido, un abandono total de las comodidades y seguridades que el mundo occidental ofrecía, por precarias que éstas fueran para una mujer de su tiempo. Dejar atrás la relativa civilidad de un pueblo, los murmullos de la sociedad, los juicios de la jerarquía eclesiástica, para sumergirse en la vastedad verde y misteriosa de la selva, era una declaración de intenciones, un manifiesto viviente de su fe inquebrantable. Imaginemos por un momento la llegada. El aire espeso y húmedo de la selva la envuelve como un sudario caliente, un abrazo sofocante pero vital. Los sonidos son distintos, el zumbido incesante de insectos, el llamado exótico de aves desconocidas, el rumor constante del río que serpentea como una arteria vital a través del paisaje. El sol, cuando logra penetrar el dosel de los árboles gigantes, lo hace en haces de luz danzantes, iluminando un mundo de sombras y vida exuberante. Todo es nuevo, inmenso, abrumador. Esta no era la selva idealizada de los libros, sino la realidad palpable, cruda y majestuosa, un ecosistema implacable donde la supervivencia se ganaba a cada amanecer. Laura no llegó con un séquito de ayudantes ni con una infraestructura preestablecida. Llegó con su fe, un puñado de compañeras que compartían su audacia y una voluntad férrea que superaba cualquier adversidad imaginable. La convivencia con las comunidades indígenas no fue, como cabría esperar, un camino de rosas idílico. Los primeros encuentros estaban marcados por la curiosidad mutua, pero también por una cautela instintiva. ¿Quién era esta mujer blanca, vestida de forma extraña, que llegaba a sus territorios con una historia y una fe ajenas? La desconfianza era un velo natural tejido por siglos de explotación y malentendidos. Los pueblos indígenas habían conocido a los blancos principalmente como invasores, extractores de riquezas o portadores de enfermedades y desdichas. Laura era diferente. No venía a evangelizar a punta de espada o de imposición cultural, sino a través de la presencia, del servicio, del respeto. Su estrategia no era la conquista, sino la amistad. Su arma más potente era su propia vulnerabilidad y su genuina capacidad de escucha. Los desafíos que Laura y sus compañeras enfrentaron en esta inmersión eran tan multifacéticos como la propia selva. En primer lugar, estaban las condiciones físicas extremas. La humedad constante que calaba hasta los huesos, las lluvias torrenciales que convertían los senderos en lodazales intransitables, la presencia constante de insectos transmisores de enfermedades, y la dieta limitada que a menudo consistía en lo que la selva ofrecía o lo poco que podían cultivar. Enfermedades tropicales como la malaria, la disentería y la leishmaniasis eran una amenaza constante, cobrándose la salud y, a veces, la vida de sus misioneras. La soledad, el aislamiento, la sensación de estar a miles de kilómetros de cualquier apoyo o civilización conocida, era una prueba psicológica implacable. Pero Laura, con su profunda vida interior, encontraba en cada dificultad una oportunidad para fortalecer su unión con Dios y su propósito. Ella veía en el sufrimiento no un castigo, sino una purificación, una identificación con Cristo en su pasión. Más allá de los retos físicos, los obstáculos culturales eran un entramado complejo de lenguajes incomprensibles, cosmovisiones radicalmente distintas y tradiciones ancestrales profundamente arraigadas. Laura entendió, con una lucidez sorprendente para su época, que no podía imponer su cultura ni su fe sin antes tender puentes de comprensión. El primer paso crucial fue aprender las lenguas indígenas. Con una paciencia infinita y una humildad pasmosa, se sentaba a escuchar, a imitar los sonidos, a desentrañar las complejidades de gramáticas y vocabularios que no tenían equivalencia en el español.
Este acto de aprender su lengua era, en sí mismo, un gesto revolucionario de respeto. Demostraba que valoraba su identidad, que no los consideraba inferiores, sino interlocutores válidos. Era una declaración de que no venía a silenciarlos, sino a escucharlos y, solo entonces, a compartir. La construcción de puentes culturales y espirituales se cimentó en esta base de respeto mutuo. Laura no demonizó las creencias o prácticas indígenas. En lugar de condenar sus ritos o su relación con la naturaleza, buscó puntos de encuentro, semillas del verbo, como ella las llamaba, presentes en su propia espiritualidad. Entendió que la fe cristiana podía dialogar con sus tradiciones, enriquecerlas, en lugar de erradicarlas. Por ejemplo, en lugar de rechazar de plano la figura del chamán o del curandero, reconocía su rol en la comunidad y su profundo conocimiento de la medicina natural. Buscaba entender la función social y espiritual de estas figuras, y solo entonces, con gran delicadeza, presentaba la sanación en un contexto cristiano, sin desautorizar totalmente las prácticas ancestrales, sino complementándolas o presentándolas desde una nueva perspectiva. Las anécdotas de su vida en la selva son innumerables y revelan la esencia de su misión. Se cuenta cómo Laura y sus hermanas, en una ocasión, se vieron obligadas a cruzar un río crecido y peligroso. Sin barca, y ante el temor de las indígenas que las acompañaban, Laura no dudó en lanzarse al agua, arrastrando una soga y desafiando la corriente, demostrando no solo valentía física sino una profunda confianza en la providencia. Este acto, lejos de ser una imprudencia, se convirtió en un símbolo de su liderazgo y su compromiso, ganándose el asombro y el respeto de la comunidad. Otra historia recurrente es la de su capacidad para sanar, no solo con las escasas medicinas que traía consigo, sino con oraciones, con la compasión de su presencia. En una comunidad asolada por una enfermedad desconocida, donde los curanderos locales se sentían impotentes, Laura no se limitó a ofrecer remedios. Se sentó junto a los enfermos, les escuchó, les habló de esperanza y de un Dios que también sufría con ellos. Su cuidado holístico, que atendía tanto el cuerpo como el espíritu, era una manifestación tangible de su amor. Su pedagogía no se limitaba a la enseñanza religiosa. Sabía que la dignidad humana se construía también a través del conocimiento. Enseñaba a leer y escribir con métodos innovadores y adaptados a la realidad indígena, utilizando ejemplos de su propio entorno. Un niño que aprendía a reconocer las letras en el nombre de un animal de la selva o en el dibujo de una planta, no solo adquiría una habilidad, sino que reafirmaba su identidad y su valor. Laura no solo abría el mundo de las letras, sino que también instruía en higiene básica, en nuevas técnicas de cultivo que mejoraban la producción de alimentos y en el cuidado de los niños. Su misión era integral, buscaba el bienestar material, intelectual y espiritual de las personas. Uno de los momentos más transformadores para las comunidades, y también para Laura, era cuando lograban construir una pequeña capilla o un lugar de encuentro donde la comunidad podía reunirse. Estos no eran templos imponentes, sino edificaciones humildes, a menudo hechas con materiales de la propia selva, que se convertían en el corazón de la vida comunitaria. Allí, la fe se celebraba de una manera que respetaba las expresiones culturales locales, integrando cantos y elementos propios de las comunidades. La Eucaristía, el centro de su fe, se vivía en un contexto de sencillez radical, unificando a las personas en torno a una mesa compartida, rompiendo barreras tribales y forjando una nueva identidad en la comunidad cristiana naciente. Pero su trabajo no estuvo exento de oposición, incluso de los propios sectores eclesiásticos. Muchos sacerdotes y obispos de la época no comprendían su método. La consideraban una transgresora, una mujer que se salía de los moldes convencionales de la vida religiosa y misionera. ¿Cómo era posible que una monja viviera tan cerca de los salvajes, sin la protección de muros, sin la estructura rígida de un convento? Las cartas que enviaba a sus superiores a menudo encontraban resistencia, incomprensión y, a veces, una total falta de apoyo. Tuvo que luchar constantemente contra la burocracia, la escasez de recursos y la desaprobación de aquellos que no veían más allá de los prejuicios de su tiempo. Sin embargo, su convicción era más fuerte que cualquier crítica.
Ella sabía que su camino era el correcto, dictado por una profunda llamada de Dios. Laura Montoya no solo convivió con los indígenas, se convirtió en una de ellos, en el sentido más profundo de la empatía y la solidaridad. Sus escritos revelan cómo su experiencia con los nativos la transformó a ella misma. Aprendió de su resiliencia, de su conexión profunda con la naturaleza, de su sabiduría ancestral. Dejó de verlos como almas a ser salvadas para verlos como hermanos y hermanas con quienes compartir la vida y el camino hacia Dios. Esta visión, tan avanzada para su tiempo, fue lo que le permitió romper barreras insalvables para otros misioneros. Ella no evangelizaba desde arriba, sino desde adentro, desde el corazón de la comunidad, desde la mesa compartida y el sufrimiento mutuo. Su labor no fue un mero proselitismo. Fue una defensa incansable de la dignidad de los pueblos indígenas frente a la explotación de colonos, terratenientes y, a veces, incluso de autoridades. Se convirtió en su voz, en su protectora, denunciando injusticias y abogando por sus derechos. Entendió que la fe no podía prosperar en medio de la opresión, que la justicia social era una parte intrínseca del mensaje evangélico. Esta postura firme le valió más de un enemigo poderoso, pero también el respeto y la lealtad inquebrantable de las comunidades a las que servía. La vida de Laura Montoya en la selva amazónica, entre nativos, fue una epopeya de amor, sacrificio y una visión audaz que desafió las convenciones. Ella no solo llevó su fe, llevó esperanza, educación, sanación y, sobre todo, dignidad. Su legado no es solo el de la conversión de almas, sino el de la transformación de vidas y la construcción de puentes donde solo existían abismos. Los pequeños asentamientos misioneros que ella fundó, los centros donde se enseñaba y se curaba, no eran puntos de avanzada de una cultura dominante, sino espacios de encuentro, de respeto mutuo, donde la fe cristiana y las tradiciones indígenas podían dialogar y enriquecerse, donde la humanidad de cada persona era valorada por encima de cualquier diferencia. Fue en este crisol de la selva donde su congregación, las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, echó raíces profundas, un testimonio vivo de que el amor y el respeto son las verdaderas herramientas para romper las barreras más infranqueables y construir un mundo más justo y humano. Su vida entre los nativos no fue una renuncia, sino una plenitud, el cumplimiento de un sueño de Dios para los marginados de la tierra. Desde las profundidades de la selva amazónica, donde los ecos de sus pasos aún resuenan entre la vegetación exuberante, la figura de Laura Montoya trascendió las fronteras de lo terrenal para inscribirse en la memoria colectiva como la maestra indígena, la santa pionera. Su vida, un torbellino de amor y servicio, no concluyó con su partida física. Por el contrario, su espíritu misionero encontró una nueva encarnación, una extensión vital en la congregación que ella misma fundó, y que hoy lleva su nombre. Este es el relato de cómo esa chispa inicial se convirtió en una hoguera que ilumina el camino de la inclusión y el respeto, culminando en el reconocimiento más elevado que la Iglesia puede otorgar, la santidad. El trabajo de Laura en la selva, su convivencia íntima con los nativos, no era una aventura solitaria sin trascendencia futura. Era, de hecho, el crisol donde se forjaba una visión, un método y una necesidad imperiosa, la de una obra que perdurara más allá de su propia vida, que pudiera llevar su mensaje de amor y dignidad a quienes la sociedad y la Iglesia oficial de su época, a menudo, preferían ignorar. Es así como, tras años de discernimiento, de lucha contra las convenciones y los prejuicios, germinó la idea de una comunidad religiosa completamente diferente, una que no se limitara a evangelizar desde la distancia o con un enfoque paternalista, sino que se sumergiera en la vida de los pueblos indígenas, aprendiendo de ellos, viviendo con ellos, haciéndose indígena con los indígenas para compartir la fe de manera respetuosa y encarnada. Fue el 14 de mayo de 1914, en el remoto municipio de Dabeiba, Antioquia, el día en que esta visión se hizo carne. Con apenas 4 compañeras, llenas de fe pero desprovistas de bienes materiales, Laura fundó las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, conocidas cariñosamente como las Hermanas Lauritas. Este acto, en sí mismo, fue una declaración de intenciones, un desafío audaz a las normas establecidas.
¿Quiénes eran estas mujeres para adentrarse en territorios incivilizados, para convivir con los salvajes y, aún más impensable, para no imponerles la cultura occidental sino para abrazar la suya propia? La reacción no se hizo esperar, críticas, incomprensión y un muro de escepticismo se alzaron frente a ellas. Muchos veían esta iniciativa con recelo, como un capricho de una mujer obstinada que desobedecía las directrices de la jerarquía eclesiástica, que prefería enviar sacerdotes hombres a las misiones, o que simplemente no entendía la necesidad de una congregación dedicada exclusivamente a los indígenas. La misma Laura, a menudo, se sintió como una extraña, una hereje ante los ojos de algunos de sus superiores. Pero ella, con esa fortaleza que solo la fe inquebrantable puede dar, se mantuvo firme en su propósito. La fundación no fue un mero trámite administrativo, fue el establecimiento de un etos, de unos principios revolucionarios para su tiempo. Las hermanas Lauritas no iban a ser solo maestras de catecismo, serían enfermeras, educadoras, defensoras de la cultura y, sobre todo, compañeras de vida. Su misión no era arrancar a los indígenas de sus raíces, sino ayudarlos a florecer desde ellas, a reconocer su dignidad intrínseca como hijos de Dios, con sus propias lenguas, sus propias tradiciones, sus propias formas de entender el mundo. Esto implicaba una pedagogía del respeto mutuo, una evangelización que partía de la escucha atenta y del amor incondicional, muy lejos de las prácticas de asimilación forzada que, lamentablemente, habían predominado durante siglos. La obra de Laura y sus hermanas comenzó a expandirse, lenta pero firmemente. Desde Dabeiba, las Lauritas se aventuraron a otros rincones de Colombia, siempre buscando a los más olvidados, a aquellos que vivían en las márgenes de la sociedad. Establecieron escuelas en los poblados indígenas, donde no solo se enseñaban las letras y los números, sino que también se valoraban y preservaban las lenguas nativas, los mitos, las costumbres ancestrales. Crearon pequeños dispensarios donde ofrecían atención médica básica, aliviando el dolor y la enfermedad que tan a menudo asolaban a estas comunidades desprotegidas. Y, quizás lo más significativo, se convirtieron en la voz de los sin voz, intercediendo por los derechos territoriales de los indígenas, luchando contra los abusos de los terratenientes y los comerciantes, y defendiendo su identidad cultural frente a la homogenización. La pedagogía de Laura era una pedagogía del amor encarnado. Ella entendía que para evangelizar, primero había que amar, y para amar, había que conocer y comprender. Sus misioneras aprendían las lenguas indígenas, participaban en sus ceremonias, siempre y cuando no contravinieran los principios de la fe, comían sus alimentos y compartían sus alegrías y sus penas. Esta aproximación les ganó la confianza de los pueblos nativos, algo que ninguna otra institución, ni civil ni religiosa, había logrado de manera tan profunda. Las hermanas Lauritas se convirtieron en puente entre dos mundos, en intermediarias que, con su testimonio de vida, mostraban que la fe no era una herramienta de dominación, sino de liberación y dignificación. La congregación creció y se extendió, no solo por Colombia, sino también por otros países de América Latina y del mundo, llevando el carisma de Laura Montoya a México, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Brasil, y más allá, incluso a África y Europa. En cada lugar, adaptándose a las realidades locales, las Lauritas continuaron su misión de trabajar con los pueblos originarios y con los más desfavorecidos, manteniendo viva la llama del respeto cultural y la inclusión. Este crecimiento no fue sin sus propios desafíos. Mantener la pureza del carisma original, lidiar con las presiones externas e internas y asegurar los recursos para una obra tan vasta, fueron pruebas constantes. Pero la visión de Laura, plasmada en sus constituciones y en el ejemplo de su vida, sirvió de guía inquebrantable. Finalmente, el 21 de octubre de 1949, tras una vida marcada por el servicio, la enfermedad y las adversidades, Laura Montoya Upegui falleció en la casa madre de su congregación, en Belencito, Medellín. Sus últimos años fueron de intenso sufrimiento físico, pero su mente permaneció lúcida y su espíritu, más fuerte que nunca. Desde su silla de ruedas, continuó dirigiendo a sus hermanas, escribiendo cartas y reflexiones que hoy forman parte de su legado espiritual. Su muerte no significó el fin de su influencia, fue,
más bien, el inicio de una nueva etapa, la de su reconocimiento formal como modelo de santidad. El olor a santidad que había rodeado su vida se hizo más palpable tras su deceso. Innumerables testimonios comenzaron a recopilarse, relatos de su caridad heroica, de su fe inquebrantable, de su paciencia en el sufrimiento y de su amor radical por los más excluidos. El proceso de canonización, que en la Iglesia Católica es un camino largo y riguroso, se puso en marcha. Se examinaron meticulosamente sus escritos, su correspondencia, los relatos de quienes la conocieron y los milagros atribuidos a su intercesión. No era solo cuestión de verificar hechos, sino de discernir la presencia de la gracia divina operando a través de una vida humana. El 25 de abril de 2004, un hito crucial se alcanzó: el Papa Juan Pablo II la beatificó en la Plaza de San Pedro, en Roma. Laura Montoya fue elevada a los altares como beata, un paso previo a la santidad plena. Durante la ceremonia, el pontífice destacó su incansable labor misionera y su compromiso con la dignidad de los pueblos indígenas, reconociéndola como un modelo de evangelización que anticipó las directrices del Concilio Vaticano II sobre la inculturación de la fe. Pero el camino aún no había terminado. Para la canonización, se requería la verificación de un segundo milagro, posterior a la beatificación, atribuido a su intercesión. Y el milagro llegó. La curación inexplicable de una mujer que padecía un cáncer terminal, médicamente irreversible, fue examinada por expertos médicos y teólogos, quienes dictaminaron que no tenía explicación científica. Este milagro abrió las puertas finales. Finalmente, el 12 de mayo de 2013, en una emotiva ceremonia también en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco proclamó a Laura Montoya Upegui como santa, la primera santa nacida en Colombia. Este momento no fue solo un hito para la Iglesia colombiana o para la Congregación de las Lauritas, fue un reconocimiento universal de una mujer que encarnó el Evangelio de una manera profundamente original y valiente. Pero, ¿qué significa realmente su santidad? Va más allá de los milagros o de la pompa de las ceremonias. La santidad de Laura Montoya es una santidad subversiva, una que desafió las estructuras de poder, los prejuicios raciales y culturales, y las convenciones religiosas de su época. Ella no encajaba en los moldes tradicionales de la santidad, no era una mártir en el sentido clásico, ni una mística recluida en un convento. Era una mujer de acción, una pedagoga, una líder que se atrevió a soñar con un mundo donde los últimos fueran los primeros, y donde la diversidad fuera celebrada como un don de Dios. Su santidad radica en la heroicidad de sus virtudes. Su fe, una roca inquebrantable que la sostuvo a través de las críticas y las penurias. Su esperanza, un faro que la guió en la oscuridad de la incomprensión y la enfermedad, siempre confiando en la providencia divina. Y, sobre todo, su caridad, un amor sin límites ni distinciones, especialmente por los pueblos indígenas, a quienes amó con un amor preferencial, viéndolos como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo, poseedores de una dignidad inalienable. Pero también su prudencia al navegar las intrincadas relaciones con la jerarquía eclesiástica, su justicia al defender a los oprimidos, su fortaleza para soportar el dolor y la soledad, y su templanza en un estilo de vida austero y entregado. La canonización de Santa Laura Montoya resonó profundamente en Colombia y en toda América Latina. Por fin, la Iglesia reconocía a una de las suyas, una mujer arraigada en la tierra y en la cultura latinoamericana, que había vivido el Evangelio en las condiciones y desafíos propios de la región. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la santidad no es ajena a la vida cotidiana, a las luchas sociales y a los problemas de la gente común. Pero la historia de Santa Laura no es solo un relato del pasado, su mensaje y su legado siguen siendo extraordinariamente relevantes en la actualidad. En un mundo que lucha contra la polarización, la discriminación y la exclusión, la vida de Laura Montoya emerge como un faro de luz. Su incansable defensa de la dignidad de los pueblos indígenas, su respeto por sus culturas y su inculturación del mensaje evangélico son lecciones vitales para hoy.
En primer lugar, su mensaje de inclusión y respeto a la diversidad cultural es más urgente que nunca. En una era globalizada, donde las diferencias culturales a menudo se perciben como amenazas, Laura nos enseñó a verlas como riquezas. Ella combatió el etnocentrismo y el racismo institucionalizados, no con discursos, sino con el testimonio de su vida. Su método de hacerse indígena con los indígenas es un modelo para el diálogo intercultural genuino, que valora las perspectivas y saberes de todos, y que busca construir puentes en lugar de muros. En segundo lugar, su obra fue una precursora en la defensa de los derechos indígenas. Mucho antes de que los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios fueran reconocidos por las instituciones internacionales, Laura Montoya ya estaba luchando por ellos. Abogó por su derecho a la tierra, a sus costumbres, a su lengua y a su autodeterminación. Hoy, cuando muchas comunidades indígenas siguen enfrentando amenazas a su existencia, la voz de Santa Laura resuena como un recordatorio de la justicia que se les debe. En tercer lugar, su vida es una poderosa declaración sobre el rol de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. En una época donde las mujeres tenían un papel extremadamente limitado, Laura no solo fundó una congregación, sino que la lideró con una visión audaz y una voluntad férrea. Empoderó a innumerables mujeres para que asumieran roles de liderazgo, de servicio y de evangelización en los contextos más desafiantes. Su figura es una inspiración para todas las mujeres que buscan romper barreras y dejar su huella en el mundo, así como para una iglesia que aún hoy se cuestiona el papel de la mujer en sus estructuras. Además, la profunda conexión de Laura con la naturaleza y el entorno de los pueblos amazónicos, aunque no expresada en términos de ecología moderna, es una lección sobre el cuidado de la casa común. Al respetar y vivir en armonía con las comunidades indígenas, ella implícitamente abrazaba una cosmovisión que ve la tierra como madre y fuente de vida, un mensaje que el Papa Francisco ha rescatado con tanta fuerza en su encíclica Laudato Si. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan el medio ambiente y a las comunidades que dependen directamente de él. Finalmente, su pedagogía del amor y del servicio sigue siendo el cimiento de cualquier transformación social genuina. Laura no impuso dogmas, sino que sembró el amor, no construyó templos de piedra, sino comunidades vivas de fe y solidaridad. Su mensaje es que la verdadera evangelización no busca la conversión forzada, sino la transformación de los corazones a través del servicio desinteresado, de la comprensión y de la amistad. El legado de Santa Laura Montoya, la maestra indígena, no es un monumento estático al pasado, es una fuerza viva, un río de amor y justicia que sigue fluyendo, nutriendo y transformando a quienes se acercan a él. Su congregación continúa su misión incansable en los lugares más remotos del mundo, y su vida se erige como un testimonio perenne de que es posible, y necesario, construir un mundo más inclusivo, más justo y más humano, donde cada persona, sin importar su origen o cultura, sea reconocida y valorada en su plena dignidad. Esta es la esencia de su santidad, una santidad que nos interpela hoy, invitándonos a emular su valentía y su amor en nuestra propia existencia. Así, la vida de Santa Laura Montoya nos recuerda el poder de una fe inquebrantable y la urgente necesidad de una inclusión genuina, desafiando valientemente prejuicios sociales y eclesiásticos. Su legado extraordinario resuena hoy con más fuerza que nunca, inspirándonos a tender puentes y a valorar la dignidad intrínseca de cada ser humano. ¿Qué te pareció esta asombrosa historia? Queremos escuchar tu voz. Deja un comentario abajo compartiendo tus reflexiones y suscríbete para no perderte más historias reveladoras y emocionantes.